Entrevista con el diablo. Ningún autor que yo sepa ha transcrito hasta ahora con tanto detalle y dramatismo las conversaciones entre el exorcista y el demonio como el italiano Alberto Becchi. Hasta tal punto es así que al leer los espeluznantes diálogos publicados por primera vez hace ya casi 60 años en la revista Horizonti, bajo el título La endemoniada de Piacenza, tiene uno la sensación de asistir en vivo y en directo a una entrevista personal con el maligno. Becchi tuvo la gran fortuna de acceder a los papeles del taquígrafo que acompañó al exorcista en sus sesiones y el enorme acierto de transcribirlos de modo fidedigno para la posteridad. El propio Corrado Balducci, demonólogo del Vaticano, se hizo eco luego de tan relevante documento, que Becchi ya había recogido también en su librito Entrevista con el Diablo, editado en Módena en 1954. Asistamos ya, sin más preámbulos, a nuestra particular entrevista, o más bien combate, con el diablo. Suena la campana. A las 14 horas del 21 de mayo de 1920, el padre Pierpaolo Veronesi se dispuso a exorcizar por primera vez a una señora capaz de entonar con admirable voz ritornelos, romanzas y hasta fragmentos de ópera que jamás había escuchado en su vida. Una mujer que pronunciaba también interminables conferencias en las lenguas más diversas a multitudes imaginarias y que se deslizaba con la sinuosidad de un ofidio entre los respaldos de las sillas, maullando y rugiendo ante el espanto de la familia. Una señora que incluso veía cosas desconocidas, como el día en que rompió a llorar exclamando: «¡Cuántas flores! ¡Cuánta luz! ¡Cuánta gente en el cementerio de Carpaneto! He ahí al monaguillo que ya la introduce en la fosa. Pobre esposa, tan bella y tan joven». Poco después, se comprobó que su fúnebre visión acababa de suceder. Examinado con lupa el caso, Monseñor Pellizzari ordenó al padre Pierpaolo Veronesi que procediese a los exorcismos. La sala donde iban a liberarse los combates estaba en la primera planta del santuario de Santa María de Campania, en Piacenza. Frente al altar se colocaron 2 sillas, que debían servir de reclinatorio al exorcista y a su asistente durante las oraciones preparatorias. Justo detrás se reservó un silloncito de mimbre a la presunta endemoniada, y a ambos lados, en semicírculo, se dispusieron varias sillas para los miembros del grupo de oración. Finalmente, a la derecha del altar se instaló al doctor Lupi y a su izquierda al taquígrafo, junto a una pequeña mesa donde se colocaron todas las herramientas: estola, roquete, ritual romano, crucifijo, hisopo y el recipiente con agua bendita. Nada más empezar las letanías de los santos y las oraciones introductorias, la señora dejó repentinamente de bostezar, como si despertase de un profundo letargo. Observaron entonces todos boquiabiertos cómo la mujer se agarraba a las puntas de los pies con las manos para elevarse con increíble destreza en el aire. Poco después, se desplomó en el suelo, desenrollándose como una serpiente. Su rostro desfigurado mostraba horribles facciones. Intentó abalanzarse sobre el exorcista, gritando desaforada: «¿Pero quién eres tú, que osas luchar conmigo? ¿No sabes que yo soy Isabeau y que tengo las alas largas y los puños robustos?» Reanimado por una fuerza sobrenatural, el exorcista mandó callar al demonio. «Yo soy sacerdote de Cristo. Te impongo a ti, quien quiera que seas, y te lo impongo por los misterios de la encarnación, de la pasión y de la resurrección de Jesucristo, por su asunción a los cielos y por su venida al juicio universal, estarte quieto, no hacer daño a esta criatura de Dios ni a los presentes, y obedecer a todo lo que te ordene». La mujer se revolvía en el suelo, descargando todo tipo de injurias sobre el sacerdote. «En el nombre de Dios, ¿quién eres?», inquirió el exorcista. «Te he dicho que soy Isabeau», rugió la señora con el rostro encendido y la mirada visca. «¿Y qué significa Isabeau? Tú tienes enemigos que...» «¿Qué significa Isabeau?», insistió el sacerdote.
significa que está tan bien hecho el hechizo, tan acabado, que ya no se puede perfeccionar más. ¿Qué poder tienes? El que me dan. ¿Y cuánto te dan? Muchas fuerzas. ¿De quién recibes esas fuerzas? De la persona que sabe conjurarme. ¿De dónde vienes? Oye, ¿por qué me preguntas y mandas como si fuera tu esclavo? Dime de dónde vienes. No, en el nombre de Dios, de aquel que tú bien conoces, dime de dónde vienes. Al oír el nombre de Dios, la mujer giró la cabeza hacia atrás como un toro rabioso que hubiese recibido un garrotazo en el belfo. En el nombre de Dios, repitió el sacerdote, por su sangre, por su muerte, dime de dónde vienes. De los lejanos desiertos. ¿Estás solo o tienes compañeros? Tengo compañeros. ¿Cuántos? 7, resolvió con altanería y desprecio. ¿Por qué has entrado en este cuerpo? Por un apasionado amor no correspondido. ¿No correspondido por quién? Sois un imbécil. Responde, ¿quién no ha correspondido a ese amor? Este cuerpo, bramó la señora golpeándose el pecho. ¿Y por qué no te ha correspondido? Porque eso no es justo. Por lo tanto, este cuerpo es una víctima tuya. La posesa soltó una risotada que resonó en toda la sala. Se reía a carcajadas con la boca cerrada, exhibiendo un hocico de cerdo que heló de espanto a todos los que lo vieron. ¿Cuándo has entrado en este cuerpo?, prosiguió el exorcista. En 1913, el 23 de abril, a las 5 de la tarde. El demonio explicó que había tomado posesión de la mujer después del conjuro efectuado por un brujo que empleó una jarra de vino, un poco de cecina de vaca y algunas gotas de sangre. ¿De veras?, preguntó el sacerdote. Sí, por medio de la cecina y de una jarra de vino junto con unas palabras, corroboró Isabeau. Confundido por los aullidos y amenazas de la víctima, el exorcista olvidó preguntarle por las palabras mágicas. En lugar de eso, inquirió: ¿has invadido solo este cuerpo o también los de otros miembros de la familia? También los de otros miembros de la familia. Dame una prueba. Cuando este cuerpo está mal, también los de la familia se indisponen. ¿Telepatía? ¡Imbécil! ¿Cuánto tiempo has tardado en entrar en este cuerpo? 7 días. ¿En qué lugar se cometió el delito? En una casa de Piacenza. ¿En qué casa? No lo preguntes, gritó alarmada la mujer. Ahora vete, ordenó el sacerdote. No, vete, te he dicho, insistió. Nunca. Te ordeno que salgas. No salgo. Soy Isabeau. Fuera de sí. La mujer se zafó de los asistentes y, con las manos agarrotadas y la mirada relampagueante, se abalanzó sobre el exorcista, rasgando con furor su estola mientras gritaba: «Empleé 7 días para poder entrar y tú quieres hacerme salir de este cuerpo con un solo exorcismo». La tensión llegó al paroxismo. Solo el médico, que observaba atónito a la mujer, y el propio exorcista aparentaban cierta calma. El resto de asistentes murmuraban estremecidos, mientras la víctima se revolcaba por el suelo hecha un ovillo, aullando abrazada por el agua bendita que acababa de arrojarle el sacerdote. «¿Cuándo saldrás?», inquirió el padre Veronesi. «¿Cómo voy a hacerlo? Si mientras tú te esfuerzas en que me vaya, otros siguen trabajando para que me quede». «¡Sal fuera!», prorrumpió el exorcista, colocando su estola en la espalda de la posesa. Nada más sentir su contacto, la mujer reptó por el suelo bramando: «¡Quítame ese peso de encima!». «Detente», ordenó el exorcista. «Quítame ese peso de encima», repitió ella sin dejar de arrastrarse. Pasados unos minutos en los que se vivieron escenas tanto o más escalofriantes que esta, la mujer se vio forzada a responder, debilitada sin duda por el exorcismo. «Saldré cuando haya vomitado la bola que tengo en el vientre», anunció, aludiendo a la porción de cecina con que se había realizado el hechizo. «Vomítala ahora mismo», ordenó el sacerdote, indicándole una jofaina traída al efecto. La víctima dio un salto formidable hasta donde estaba el recipiente y vomitó restos de la cecina ingerida 7 años atrás,
como consecuencia del maleficio. Dime, espíritu inmundo, las palabras que más te hacen sufrir. Exhortó ahora al sacerdote para que expulsase todo lo maleficiado. Ella se negó. Estaba decidida a resistir y luchó fieramente hasta que, tras un instante de vacilación y profundo temor, dijo resignada en medio del silencio reinante en la sala: Sanctus, Sanctus, Sanctus. El trisagio la aniquilaba. Cuando el exorcista invitó a todos a recitarlo, el cuerpo de la mujer se agitó violentamente haciendo piruetas en el aire. El reducido coro de voces encomendadas al Señor contrastaba con los despavoridos aullidos de la posesa. Un segundo exorcismo tuvo lugar 2 días después, la tarde del 23 de mayo. En el tercero, el demonio confesó: han mezclado 3 plantas, yo he sido conjurado por 3 veces. En el siguiente, celebrado la tarde del 1 de junio, el exorcista intentó aclarar el asunto de las plantas. El otro día me hablaste de 3 plantas. ¿Dónde se encuentran? No soy yo quien debe enseñarte estas cosas, repuso el demonio. En nombre de Dios, dime dónde se encuentran esas 3 plantas. No lo puedo decir. En nombre de Dios, por su potencia infinita, dime dónde se encuentran. El diablo volvió a claudicar ante la fuerza de Cristo. Una planta está en el huerto de X, otra en el fondo del Po y la tercera en un huerto junto a la casa de X. ¿Con qué fueron atadas? Con una hebra de lana blanca. ¿Quién las ligó? La primera, X, el mismo que había encargado el maleficio. La segunda, un brujo con fama de santidad entre el populacho. Y la tercera, la del fondo del Po, afirmó el diablo alzando los brazos con placidez: estos mismos miembros que ves aquí, enséñame el modo de desligarlas. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque cuando hicieron eso, deseaban que no se supiese. ¿Cuándo se desligarán? 2 ya lo están. ¿Cuándo se desligará la tercera? Mientras continúe este depósito, la bola de cecina jamás digerida por la posesa, la planta no se desligará. ¿Y cuándo saldrá lo indigesto? No puedo saberlo. En nombre de Dios, en nombre de la Virgen, cuando tú quieras. Pues lo quiero enseguida. Levántate y vomítalo todo. La mujer se acercó de nuevo al recipiente. Vomita, insistió el sacerdote. No vomito porque hoy ya hice demasiado. Dios no tiene nunca bastante, vomita. No, aulló la mujer. En nombre de Jesucristo, por su santa pasión y muerte, haz vomitar a esa criatura todo lo que ha tomado por maleficio. La víctima obedeció una vez más, expulsando algo entre atroces espasmos. El exorcismo se suspendió unos minutos, durante los cuales el sacerdote aprovechó que la mujer acababa de salir del trance para preguntarle si había ligado plantas alguna vez en su vida. Sí, las ligué una vez, contestó ella ahora en lugar del diablo. ¿Dónde?, inquirió el padre Veronesi. En el fondo del Po. ¿Con qué ligaste las plantas? Con una hebra de lana. ¿Blanca o negra? Blanca. ¿Por qué motivo? Porque me habían asegurado que con esa hebra ligaría mi mal a la planta. ¿Y lo consiguió? Todo lo contrario. Desde entonces ya no pude valerme por mí misma. Fui empeorando y la planta se marchitó finalmente. Pero ¿a qué vienen todas estas preguntas?, añadió ella extrañada. Porque durante el exorcismo aludiste a esas plantas. ¿Hice mal en ligarlas? Ciertamente, eso es una superstición. Pero entonces estaba tan mal, trató ella de justificarse, que si para curarme me hubieran dicho que debía arrojarme al fuego, lo habría hecho de cabeza. ¿De verdad que no podía ya separarse de la planta? No solamente no podía hacerlo, sino que ni siquiera era capaz de pedir auxilio a mi marido y a un amigo suyo que, volviéndome la espalda, me aguardaban a una distancia no superior a 20 metros. ¿Y entonces? Para librarme he tenido que luchar con todas mis fuerzas y encomendarme a la Santísima Virgen. ¿Y la planta se ha secado? Será por casualidad, pero se ha secado, sí.
¿Sabía usted que mientras ligaba una planta en el fondo del Po, en otro lugar estaban ligando otras dos? No. Al sexto exorcismo, realizado el 6 de junio, el sacerdote preguntó al demonio en pleno trance: ¿por cuánto tiempo has estado confinado en este cuerpo? Para toda la vida, atajó él. Y añadió, en alusión a un campesino enamorado perdidamente de la señora, quien, viéndose rechazado por ésta, encargó el maleficio. Su intención era matarla. ¿En qué día y mes debía haber muerto?, preguntó el padre Veronesi. En noviembre. En la octava sesión, del 11 de junio, el exorcista preguntó a la posesa: ¿existen realmente los brujos o hechiceros? Sí. ¿Qué hacen? Son personas capaces de hacer mal a los demás. ¿Tienen poder sobre el demonio? Sí. ¿Tienen comunicación directa con el demonio? Sí. ¿Qué se necesita para ser hechicero? Muchos libros, muchas varillas, muchas cosas. ¿Y a quién sirven? Todos son encargos. Un hechicero puede ser bueno o siempre es malo. También es bueno. ¿Bueno en qué sentido? Bueno a la vista de todos, pero interiormente no. ¿Los hechiceros han vendido su alma al demonio? Casi. La conversación fue interrumpida por continuos conatos de tergiversaciones y engaños, de forma que el coloquio se alargó durante interminables horas. En otro momento el exorcista preguntó: ¿hay muchos posesos en el manicomio? Muchos. ¿Y en el manicomio de Piacenza en concreto? Solo 2. ¿Dónde? En el departamento de mujeres. ¿Cómo se llaman? No te lo puedo decir. Te impongo que me lo digas. No insistas, porque no puedo. Te daré nombres que no existen. En los momentos más críticos, el exorcista recurría a la invocación del trisagio o blandía a los 4 vientos la teca de la Vera Cruz. Poco a poco, el diablo iba debilitándose por los exorcismos. Desde la 9ª sesión, el demonio respondía ya con mayor dificultad, balbuciendo a veces. Con la boca contraída y la nariz dilatada, sus palabras brotaban como golpes secos, semejantes al ruido de las piedras que salen despedidas sin rumbo al pasar sobre ellas los neumáticos de un automóvil. Pero el demonio, astuto hasta el final, trataba de enmascarar su fragilidad con un toque de altanería. El 21 de junio, al comienzo del 12º asalto, los reunidos comprobaron sorprendidos que, mientras rezaban en voz alta las oraciones preparatorias, la posesa permanecía sentada con las manos cogidas a los brazos de la silla y el mentón apoyado sobre el pecho como si estuviese arrepentida. Poco después, se mostró sumisa ante el exorcista, tendiéndose lentamente sobre una alfombra colocada a sus pies hasta quedar completamente rígida, con los ojos cerrados. Los asistentes temían que, de un momento a otro, aquella criatura que parecía reposar en un ataúd diese de repente un salto felino o soltase uno de esos gritos de ultratumba que helaban la sangre. El exorcista inició el interrogatorio. Te impongo estarte quieta y responder tan solo a mis preguntas. ¿Lo has entendido? Silencio sepulcral. Respóndeme. ¿Has entendido lo que acabo de decirte? Tampoco se oyó esta vez el ruido de una mosca. ¿No puedes o no quieres responderme? Sorprendido por aquel mutismo, el sacerdote tuvo finalmente una idea. Si no puedes responderme, levanta un dedo. Si no quieres, 2, indicó a la víctima. Y la posesa levantó el índice fatigosamente, en señal de que no podía hablar. Y así extenuada sobre la alfombra y humillada por los exorcismos. La violencia y rebeldía se habían esfumado de su semblante, cediendo ante el abatimiento y el dolor. En el 8º exorcismo, el padre Veronesi ya le había preguntado al diablo: ¿cuándo saldrás? El 23 de junio de 1920, aseguró él. ¿Y por qué no antes? Así se ha dispuesto. ¿Quién lo ha dispuesto así? Al conjurarme, determinaron que ninguno lograría la curación si no practicaban los exorcismos antes del día 23. Todos son imposturas, replicó indignado el exorcista y añadió:
Efectivamente, ¿quién hubiese dado fe a semejantes afirmaciones? Dios es superior a los hechiceros. Si Dios no fuese superior a los hechiceros, admitió el demonio con ojos dilatados de terror, yo jamás saldría de aquí. ¿Cuándo saldrá la bola?, insistió el exorcista. El 23 de junio. ¿A qué hora? A las 5. Y llegó el gran día. Si el demonio no mentía, abandonaría el cuerpo aquel mismo 23 de junio. La expectación cundió de nuevo entre los asistentes. Incluso el doctor Lupi apenas podía reprimir los nervios, golpeando el suelo con la punta de su bastón. Todos a una oraron con mucho fervor en la iglesia antes de acceder a la sala de exorcismos. La primera escena fue un calco de la anterior. La posesa volvió a tenderse sobre la alfombra, cerrando los ojos. En el nombre de Dios, te mando obedecerme en todo lo que te ordene. ¿Has entendido?, volvió a la carga el padre Veronesi. El silencio se adueñó una vez más de la sala. El exorcista mandó a la posesa que alzase un brazo en lugar del dedo si entendía lo que le decía. La mujer obedeció. Poco después, el padre Veronesi le exhortó: «Levántate y vomita». Arrastrándose por el suelo, ella hizo una vez más lo que le pedía. Humillada y cadavérica, se inclinó sobre la jofaina con intención de vomitar entre terribles conatos que cuarteaban su cuerpo como el fuelle de un acordeón. «Vomita», le apremió el sacerdote. Ni con un espasmo supremo, arrodillada y con los codos apoyados en 2 sillas paralelas, logró expulsar lo que guardaba en su estómago desde hacía 7 largos años. «Recitemos el Sanctus», indicó el sacerdote. Solo entonces la posesa logró vomitar algo. Exhausta como estaba, tuvieron que sujetarle la cabeza para que no se cayese de bruces. El exorcista consultó el reloj. «Son las 4:35, indicó. «Con toda la autoridad que me viene de Dios, yo te ordeno, espíritu inmundo, que salgas inmediatamente de este cuerpo. Si sales presto, te confino en el desierto, en el centro del Sahara. Si no sales enseguida, te envío al infierno». Todas las miradas confluyeron en aquella piltrafa humana que fijaba sus ojos llorosos en el exorcista, sentado frente a ella. Parecía una marioneta en manos del titiritero. Los músculos de su rostro estaban relajados y el labio inferior caía inerte. Nada de humano quedaba en ella. Ojos desvariados y brillantes de lágrimas, boca abierta, lividez cadavérica. Se oyó entonces una voz lúgubre y desfallecida clamar: «¡Salgo!». La posesa volcó la cabeza sobre el recipiente para vomitar gran cantidad de cosas. «Así, muy bien», se congratuló el sacerdote. De repente, la mujer dejó de sentir el enorme peso de la estola y de la imposición de manos, y con voz alegre y jovial, exclamó: «Estoy curada». «¿Dónde está la bola de que hablaba Isabeau?», preguntó el padre Veronesi. «Estará en el recipiente», indicó el doctor Lupi, removiendo con el bastón lo vomitado. En el fondo de la jofaina apareció, en efecto, la famosa bola de cecina. Tenía el tamaño de una nuez y 7 cuernecitos. Instantes después, no quedaban ya ni las cenizas.